Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy, que tiene como objetivo trabajar en torno a la noción de paradigmas y a los diferentes paradigmas que conviven, que coexisten en ciencias sociales. Vamos a tomar el texto de Alejandro Noboa, que está sugerido en la bibliografía. Y bueno, ahí Noboa retomando a Thomas Kuhn, que es un físico que escribe una obra que se llama La estructura de las revoluciones científicas, va a definir paradigmas como aquellas realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. ¿Qué vamos a tomar de esta definición? Bueno, esta idea de un paradigma como un modo de ver la realidad, ¿sí? Un modo de aproximarnos a la realidad, de conocerla, una forma de hacernos preguntas sobre un marco, un encuadre, a partir del cual leer esa realidad, estudiarla, conocerla. Dice ahí Novoa en ese texto, bueno, son los lentes con los que miramos la realidad. Eso justamente es lo que nos proporciona un paradigma, ¿no? Un marco teórico, metodológico, a partir del cual aproximarnos, acercarnos a estudiar esos fenómenos que nos interesan estudiar, ese mundo social que queremos conocer. Son en ese sentido, bueno, grandes cosmovisiones, más o menos articuladas lógicamente, dice ahí Novoa en el texto, que posibilitan observar y transformar el mundo desde una perspectiva. Y acá es importante eh, explicitar esto de que plantea Irene Basilakis, de que, bueno, la característica de las ciencias sociales es que en ella coexisten, conviven diferentes paradigmas. Eh, que ahora vamos a ir viendo tres grandes paradigmas a lo largo de la clase. No vamos a hablar de un paradigma válido, un paradigma verdadero, sino diferentes paradigmas que tienen formas particulares de dar respuesta a grandes preguntas que tienen que ver, bueno, con cómo conocemos la realidad, qué entendemos por la realidad o por el mundo, ¿no? Entendemos que existe una única realidad, una realidad verdadera que es posible conocer, que es posible captar de manera externa, ¿no? A ese objeto, entendemos que hay múltiples realidades, bueno, en torno a eso los paradigmas van a dar diferentes respuestas. También responden a cómo nos posicionamos como investigadores, como investigadoras en el proceso de conocer. ¿Sí? Si nos consideramos parte de ese proceso, si nuestros valores hacen parte del proceso de investigar, si debemos investigar de manera externa los fenómenos, como pensándolos como cosas, ¿no? Exteriores al investigador o a la investigadora. Y en ese sentido también involucra cuestiones metodológicas respecto, bueno, cómo conozco y a través de qué métodos conozco eso que yo entiendo puede ser conocido. Y en torno a esas cuestiones es que los paradigmas se van a conformar y quienes los sostienen y los proponen, ¿no? Van a estar dando diferentes respuestas. Entonces, bueno, esa es la idea que vamos a trabajar de paradigmas, como grandes cosmovisiones, como modelos a partir de los cuales conocemos, estudiamos y generamos conocimiento, que es, bueno, el objetivo justamente de un proceso de investigación científica. Vamos a trabajar en torno a tres paradigmas: el paradigma postpositivista, el paradigma interpretativo, y ahí vamos a ver que tiene diferentes escuelas o corrientes de pensamiento, y el paradigma sociocrítico. Ahora vamos a presentar el paradigma postpositivista. Muy bien, bueno, los saludo a todos y a todas. Lo que vamos a compartir hoy con Viviana de alguna forma son orientaciones, ¿no? Para la lectura que ustedes desde sus casas están realizando de los textos para poder ir comprendiendo, ¿no? Estas grandes visiones de mundo, ¿no? Y los puntos de vista para entender los fenómenos sociales y entender también cuáles son las formas de abordarlos. El pospositivismo es una versión matizada del positivismo. Recordemos que el positivismo surge con Comte, quien le da nombre, ¿no? Justamente a la ciencia, a esta ciencia que estudia la vida humana, que es la sociología. Él hablaba de una física social, pero como algunos otros autores
ya habían usado ese nombre, él lo denomina de esta manera. Y bueno, él intentó crear, ¿no? Una ciencia de la sociedad. Y lo que él proponía justamente era aplicar a la vida humana, a los estudios de las sociedades, los mismos métodos y el mismo enfoque que se aplicaba en las ciencias naturales, ¿no? Utilizar como la misma rigurosidad que se veía para la física, para la química, para otras ciencias de ese tipo, ¿no? Entonces, el positivismo justamente, ¿no? Sostiene que la ciencia debe centrarse en la cuestión de la observación, ¿no? Los fenómenos deben poder ser observables, medibles, ¿no? Después de Comte viene Durkheim, ¿no? Que es posterior a Comte, y justamente él va, y se lo conoce, es muy famoso Durkheim, por esta forma de proponer estudiar la sociología, que es estudiando los hechos sociales, que va a ser su objeto de estudio, para los hechos sociales, para Durkheim es el objeto de estudio de la sociología, y dice hay que estudiarlos como si fueran cosas, ¿no? Justamente aludiendo a esta forma de analizar la realidad social, primero aislándola, ¿no? Un físico cuando estudia un átomo lo que hace es lo aísla en un microscopio y lo estudia tomando cierta distancia, intentando no alterarlo, ¿no? Entonces, lo que Durkheim un poco propone y el positivismo es recrear esta forma, ¿no? Este modo de investigar para las ciencias sociales, ¿no? Y el pospositivismo retoma algunas de estas cosas con algunas variaciones, ¿sí? Por un lado, el descubrimiento de leyes causales verdaderas deja lugar a la probabilidad, a la provisionalidad del conocimiento, ¿sí? El criterio de contrastación deja de ser la verificabilidad y pasa a ser la falsabilidad, ¿no? La verificabilidad como esa posibilidad, ¿no? De comprobar en todo momento y en todo lugar que esos enunciados científicos se cumplen de esa forma. Y la falsabilidad en realidad responde más a la idea de que puedan obtenerse enunciados que contradigan las hipótesis, ¿no? Que plantea ese enunciado. Entonces, el apego a las técnicas estadísticas se mantiene, ¿sí? En ese sentido no se vislumbran cambios, pero con la idea ahora de que no son el único modo de conocer, ¿sí? No se conoce solo a través de la estadística, ¿no? No se conoce solo midiendo, ¿no? Cuántas personas son pobres, cuántas personas, ¿no? De las que se suicidaron eran protestantes, cuántos eran casadas, cuántos eran solteras, ¿no? Y eso genera determinadas estadísticas que después funcionan, ¿no? Como determinantes para explicar un hecho que estudió Durkheim, como fue el suicidio, ¿sí? Con una obra sensacional como ejemplo de hecho social, sino que advierten que hay otras técnicas, ¿no? Pero que la más importante y la que sigue predominando es en realidad la estadística. Obviamente que esta tradición, por las cosas que acabamos de describir, sigue estando alejada de la perspectiva cualitativa, que es la que compete a este curso. Entonces no vamos a profundizar más que esto, simplemente dejamos planteados estos puntos para tener en cuenta que este es uno de los enfoques en las ciencias sociales, ¿no? Adelante nomás, Vivi. Bien. Bueno, vamos a ver otro paradigma, el paradigma interpretativo, que va a confrontar bastante con estas ideas que comentaba Nathalie en torno al positivismo y al pospositivismo. Y desde esta perspectiva se va a plantear justamente que la realidad no puede ser solo observada, sino que debe ser interpretada. El fundamento de este paradigma, bueno, va a radicar justamente en la necesidad de comprender el sentido de la acción en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes. Entonces ahí vemos como dos conceptos claves que ya venimos como haciendo énfasis en las clases anteriores, que tiene que ver con esta idea de interpretar y de comprender el sentido de la acción. Y ahí con esta idea de comprender es que traemos justamente a Max Weber, que es otro de los grandes referentes de la sociología, ¿sí? Y como Durkheim, que nombraba Nathalie, para el paradigma positivista, Weber para el paradigma interpretativo va a ser como un gran exponente, y va a plantear justamente que
La sociología va a tener como objeto, o el objeto de estudio de la sociología para Weber va a ser la acción social. ¿Sí? La sociología es una ciencia que aspira a comprender la acción social. ¿Sí? Encontrar, ¿qué quiere decir esto de comprender la acción social? Bueno, encontrar los motivos atribuidos por el actor para realizar determinados actos. ¿Y qué va a ser la acción social? Bueno, justamente va a ser una conducta humana que puede ser ya sea un omitir o, ¿no? o un hacer o dejar de hacer, que tiene un sentido, ¿sí? Que la persona puede dar cuenta de un motivo, de motivos que fundamentan esa acción. Es una acción con significado. Y el autor va a incorporar entonces dos técnicas o dos elementos centrales, ¿no? En la teoría de Weber, que tiene que ver con la idea de comprensión, que es esto que planteamos como Verstehen, ¿no? Comprensión, en definitiva, y el concepto de tipos ideales, que son una herramienta metodológica, un recurso que permiten esto de comprender, ¿sí? Permiten estudiar, permiten conocer los fenómenos que queremos conocer. Verstehen entonces se entiende como una operación fundamental para la reconstrucción del sentido de la acción, ¿sí? Para conocer ese sentido de la acción que parte, que es de la interioridad del observador y considerando la exterioridad del actor, es posible reconstruir esos motivos por los cuales el actor produce una acción determinada, hace lo que hace, ¿sí? Ahí se plantea esta idea de que, bueno, somos observadores, como investigadores, investigadoras históricamente condicionados, porque somos parte de un contexto, de una realidad, de un momento sociohistórico, va a operar o lo que el investigador va a hacer cuando opera mediante esta idea de comprensión es, bueno, atribuir a las acciones observadas de los actores un sentido. Un sentido en función de qué? Bueno, de una racionalidad que reconstruye el observador y que entiende este actor puede estar empleando en el desarrollo de ese acto. ¿Tá? Esto es todo lo que tiene que ver con la teoría de la acción racional de Weber, que se conecta con esta idea de los tipos ideales, que son un recurso, como decía, un recurso metodológico, una herramienta que propone Weber para, bueno, justamente llegar a comprender el sentido de la acción. Y ahí la idea de tipos ideales no es una idea de ideal en el sentido de perfección, del deseo de alcanzar algo, ¿no? Como la idea de ideal, ¿no? de aspiración, sino ideal en sentido de idea, de abstracción, ¿sí? Porque en realidad los tipos ideales y cómo se construyen no existen en la realidad como tales, sino que son construcciones que las hace el investigador mediante la acentuación de determinados rasgos, de determinadas características, que permiten después comparar ese tipo ideal, sí, que se puede construir, tipos ideales de Estado, de personas, de sujetos colectivos, de lo que nos interese conocer, con los fenómenos que ocurren, ¿sí? Y en función de eso, bueno, conocer justamente o aspirar a comprender los motivos que pueden estar detrás de determinadas acciones. Cuando se opera mediante tipos ideales, hay que operar en primer lugar reconstruyendo la acción racional con arreglos fines para luego incorporar las irracionalidades típicas de la acción humana, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto que decía de, bueno, ¿por qué actuamos? Bueno, en función de qué fines, de qué medios desarrollamos y elegimos, optamos por hacer determinadas cosas y otras no, ¿sí? No sé si ibas a decir nada, te vi ahí como, Dos comentarios, si puedo vivir. sí, Primero que decirles que acá ojalá estén pudiendo reconocer muchas de las cosas que nosotros dijimos cuando presentamos el curso y cuando intentamos transmitirles a qué apunta la investigación social cualitativa, ¿no? Que decíamos esto, intentar conocer, ¿no? Dentro de los fenómenos sociales, por qué las personas actúan como actúan, ¿no? ¿Qué los motiva a actuar de determinada manera? Y eso es Weber, ¿no? Es esto que Viviana está compartiendo en este momento. Entonces, que vean estos conceptos a la luz de lo que hablamos en las primeras clases, ¿no? Que repasen eso, para que vean también cómo están conectados los temas, ¿no? Y después, en relación a los tipos ideales, que en el último punto vieron que dice, cuando se opera mediante tipos ideales, hay que operar reconstruyendo la acción racional con reglas fines.
Weber realiza, ¿no?, en este trabajo de construcción de tipos ideales, arma 4 tipos de ideales en relación a las acciones, ¿no? Una es la acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, la acción afectiva y la acción tradicional, que justamente estas últimas son las irracionales típicas que se mencionan ahí, ¿no? La afectiva tiene que ver con que yo la veo a Vivi, que hace 6 meses que no estoy con ella presencialmente por la pandemia y probablemente reaccione con mucha emoción, vaya, la abrace, ¿no? Entonces, casi raya, ¿no? Con algo que es como una reacción, ¿no? Casi reflejo, ¿no? Que no tiene de racionalidad como las acciones racionales con arreglo a fines, como puede ser, bueno, ¿por qué están ustedes acá como estudiantes universitarios, ¿no? En esta aula, en este curso. Bueno, porque pienso que para acceder a un trabajo que tenga ingresos estables, tengo que, para conseguir el trabajo, estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, considero fines, considero medios y consecuencias, ¿no? Sopeso consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener que yo me dedique 4 o 5 años a estudiar una carrera universitaria? ¿No? Entonces, ahí vemos sí los contenidos racionales que tienen ese tipo de acciones. Esos aportes nomás quería hacer. Genial. Bien. Como decía, y ya decíamos en otras clases, la investigación cualitativa, ¿no? Y en concreto este paradigma interpretativo, no constituye un enfoque monolítico, ¿no? Único, sino que, o homogéneo, sino que va a integrar diferentes perspectivas, diferentes corrientes de pensamiento, pero que todas se agrupan dentro de este paradigma interpretativo en la medida que buscan justamente dar cuenta de los procesos de cómo otorgamos sentido a las acciones y al mundo que nos rodea y a las situaciones que experimentamos, ¿sí? Los procesos justamente de construcción de sentido. Ahora bien, ¿cómo se conceptualiza este proceso de construcción de sentido y también las formas que proponen o los recursos que proponen metodológicos, ¿no? para, para poder reconstruir el sentido de la acción, reconstruir esos procesos de construcción de sentido? Bueno, ahí es donde se van a ver diferencias y por eso hablamos también de diferentes como corrientes de pensamiento, pero que todas quedan agrupadas en esta clasificación dentro del paradigma interpretativo. Traemos acá la sociofenomenología. La sociofenomenología tiene como principal exponente a Alfred Schutz, sí, que recupera o continúa la línea de pensamiento en cierto sentido de la fenomenología y también de la sociología comprensiva de Weber, y va a crear como esta corriente que tiene como principal objetivo o se plantea como de centralidad del estudio de la vida cotidiana. ¿Sí? La preocupación justamente central es cómo los actores constituyen, crean y construyen la realidad social. En el mundo de la vida cotidiana, el mundo que le llaman del sentido común, el mundo de la vida diaria, ¿sí? Un mundo que se percibe como ordenado, como un mundo dado, muchas veces un mundo que generalmente no dudamos de su existencia porque es justamente nuestra vida cotidiana, las cosas que hacemos todos los días, nuestras prácticas, ¿sí? Pero que muchas veces frente a situaciones imprevistas, bueno, generamos todo un proceso también eh, de reflexión y de elaboración de formas creativas de solucionar esos imprevistos, esas problemáticas. Van a estar centrados estos estudios entonces en los procesos a través de los cuales los sujetos producen interpretaciones que van dando forma a lo real en la vida cotidiana. Los trabajos de investigación justamente van a apuntar a construir un discurso a partir de los discursos que las personas construyen cotidianamente, y en ese sentido es que hablamos de una construcción de segundo orden. ¿Sí? Otra corriente que toma muchos aportes de la sociofenomenología y que tienen muchos puntos en común es la etnometodología, ¿sí? Cuyo referente es Garfinkel. La etnometodología va a estudiar los modos como se organiza
el conocimiento que las personas tenemos sobre también nuestras prácticas habituales, nuestros procedimientos de la vida cotidiana, ¿sí? Nuestros asuntos habituales, los escenarios acostumbrados. ¿Sí? En ese sentido, comparte con la sociofenomenología esta centralidad dada al estudio de la vida cotidiana. Toda su producción justamente va a estar orientada a poner en evidencia cuáles son las reglas que rigen la vida cotidiana, pero a diferencia de la sociofenomenología, van a estudiarlo con una herramienta que tiene que ver con, bueno, generar situaciones que rompan estas reglas, ¿sí? Estas reglas que compartimos, eh, estas reglas, estos procedimientos, ¿no? Estas formas de atribuir significado en la vida cotidiana. También retoma esta idea de que, bueno, las personas generalmente no dudamos de estos procedimientos, ¿no? Estas prácticas habituales, esto que hacemos todos los días, nuestros hábitos, nuestras maneras de comunicarnos, eh, son cuestiones que se nos presentan como dadas, como realidad, digamos. Y ahí traemos el ejemplo del saludo, ¿no? Cuando pasamos y saludamos a alguien y la persona nos devuelve el saludo, en esa acción no hacemos mucho esfuerzo en reflexionar respecto a todo el acto reflexivo que tiene la acción de saludar, ¿no? Sin embargo, si se nos presenta la misma situación, pero la persona no nos devuelve el saludo, sino que mira para abajo, camina y no nos saluda, bueno, seguramente vamos a buscar enseguida una explicación a esa situación que está rompiendo o está cambiando ¿no? una construcción que tenemos como incorporada, ¿no? en nuestra vida cotidiana. Y vamos a buscar justamente explicar. Y en esto está la centralidad que plantea Garfinkel, ¿no? Las personas son capaces de reflexionar sobre las cosas que hacen y por tanto son capaces de explicar a los otros sus acciones. Y es la reflexividad conjunta, así como la oferta y aceptación de esas explicaciones que hacemos sobre las cuestiones que se nos presentan, lo que explica parcialmente el orden de la vida cotidiana. Esto también explica el interés de la etnometodología por el análisis conversacional, que es una de las técnicas explotadas por la etnometodología, y también todo lo que tiene que ver con los experimentos de ruptura se hacen, se han hecho en mayor medida desde la etnometodología, que consisten en generar situaciones que rompan con esas reglas, con esas normas que tenemos consensuadas, ¿no? y que nos manejamos y que dan estabilidad a la vida cotidiana, para poner justamente en evidencia desde qué marcos normativos se está construyendo y rigen en la vida cotidiana. Como diferencias y también similitudes, como puntos de encuentro entre estas dos corrientes, vemos justamente esto que decíamos, de que ambas estudian cómo las personas producen activamente y mantienen los significados a las situaciones, a las acciones en el mundo de la vida cotidiana, pero van a tener diferencias respecto, bueno, de cómo conocer, ¿no? Y ahí se plantea, la sociofenomenología va a desarrollar poca investigación empírica y su método es la construcción típica ideal que recuperan de Weber, y es el estudio del funcionamiento de la conciencia y la construcción de significado, mediante ahí las herramientas de entrevista y la escucha atenta de la persona entrevistada, así como el análisis de las respuestas. En el caso de la etnometodología, es altamente empírica y se plantea esto de que solo acceden a los pensamientos a través de las acciones y los dichos de la gente. Por eso ahí dentro de las técnicas que se utilizan vemos justamente la observación participante, el análisis conversacional y los experimentos de ruptura. Bueno, y la tercera perspectiva que queríamos compartir dentro de este paradigma interpretativo es el interaccionismo simbólico. Ahí como referente, como exponente, traemos a Blumer, que como en todos los casos recupera y continúa la línea de pensamiento de otros teóricos, en este caso, por ejemplo, de Mead. Y bueno, el interaccionismo simbólico se va a plantear esta pregunta de qué conjunto común de símbolos han emergido para darle sentido a las acciones de la gente. Y su preocupación central va a estar justamente en la influencia que producen los comportamientos de las personas
el significado que otorgamos al mundo que nos rodea. Tiene 3 principios básicos que tienen que ver con que, bueno, las personas actuamos respecto a las cosas y también respecto a las otras personas sobre la base de significados que atribuimos a estas cosas, a estas personas, ¿sí? Los significados son productos sociales que se crean en la interacción, es decir, que los significados no nos son dados, ¿sí? Como naturales, sino que son construidos, se crean en la interacción social y que los actores crean ese significado mediante un proceso de interpretación. Es decir, no es solo que actuamos y existen acciones, sino que esas acciones se interpretan y demandan una respuesta de un otro que, bueno, crea la interacción. Entonces, la centralidad ahí en la interacción y en cómo otorgamos significado a este mundo que nos rodea en la interacción, justamente. Y ahí traemos otro autor, que es Goffman, que está trabajado ahí en el texto que ustedes tienen para leer, que se va dentro de esta corriente del interaccionismo simbólico, se va a interesar o va a desarrollar su trabajo en torno al estudio de la interacción cara a cara. Y va a proponer o a introducir este autor un recurso que tiene para el estudio de la interacción social que tiene que ver con la dramatización. Entonces, para Guzmán, el mundo social va a ser una gran obra de teatro, ¿no? Con esta metáfora, con la obra de teatro, las personas vamos a hacer o representar papeles, vamos a ser actores que desarrollamos personajes, papeles con mayor o menor éxito. ¿Sí? Ahí, bueno, todo el estudio de, bueno, cómo nos presentamos ante los demás, qué formas tenemos de guiar nuestras acciones, nuestro comportamiento, cómo lo controlamos en función de qué normas, de qué marcos, ¿no? En función del otro, en función también de las regiones en las que estamos. Piensen en esta analogía con el escenario, con la obra de teatro, bueno, si estamos en el escenario, cómo actuamos, ¿no? Como la región delantera que llama Goffman, donde están con mucho más fuerza los condicionamientos sociales, las normas del estilo, ¿no? De cómo nos comportamos, de comportamiento, que si estamos, por ejemplo, tras el escenario, en una región más privada, donde descansamos de esas tensiones y podemos quizás comportarnos de otra manera. Entonces, bueno, va a importar en este sentido todos estos elementos, ¿no? De la interacción social que se plantea en esta lógica de, bueno, se desarrolla en el marco de un escenario, los participantes son actores que encarnan personajes, las líneas de actuación respectivas se cristalizan en roles. Así con este recurso que trae Goffman de la dramatización, eh, que pueden profundizar si les interesa en un libro de Goffman que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. Sí, pero a grandes rasgos quería mostrar como los elementos centrales de cada una de estas perspectivas que, como decía, se agrupan dentro del paradigma interpretativo. Bien, y ahora veremos el paradigma sociocrítico. Bien, gracias, Vivi. Es re interesante, ¿no? El interaccionismo simbólico, que Viviana intentó con muy buena respuesta sintetizar ahí, y de verdad los animamos a leer, ¿no? A alguno de estos representantes del interaccionismo simbólico. Y decir, bueno, que al interaccionismo simbólico lo que se le criticó, ¿no? Fue que se quedó en una mirada muy microsociológica, ¿no? No logró explicar los fenómenos más macro, entonces por ahí una de las críticas mayores que tuvo fue eso, ¿no? Que no lo, porque Weber, sin embargo, logró hablar del Estado, logró hablar de la religión, ¿no? De cosas más macro, si ustedes quieren, pero otros interaccionistas simbólicos como Blumer, ¿no? Goffman, en realidad se quedaron más en las interacciones cara a cara, ¿no? En qué pasa en esas vinculaciones de la vida cotidiana, ¿no? Más al nivel micro, sin lograr trascender, por ahí comentarles que esa fue una de las grandes críticas que ha tenido como ese paradigma. Bien. Y el paradigma sociocrítico, de alguna forma nosotros decíamos, ¿no? Los paradigmas, surgen porque no es que uno va ¿no? sucediendo al otro, sino a veces coexisten, pero siempre es porque de alguna forma ese paradigma que está vigente no logra responder, ¿no? O contestar o explicar de la mejor manera los fenómenos sociales. Y eso es un poco lo que pasa con el paradigma sociocrítico. De alguna forma entienden que
las tradiciones que venían poniendo el pospositivismo y los enfoques interpretativos no estaban respondiendo a algunas cosas, y es cuando surge este paradigma. ¿Qué intenta? Bueno, conocer y comprender la realidad como praxis, ¿no? Y acá el concepto de praxis toma una dimensión preponderante, ¿no? ¿Por qué? Porque se intenta generar conocimiento que ayude a la liberación y al empoderamiento social, implicando a los participantes, ¿sí? ¿A qué participantes? A los participantes de nuestra investigación en la adopción de decisiones para la transformación social, ¿no? Acá este enfoque trabaja con la idea de investigar, ¿no? De generar conocimiento de cara a la transformación social, para generar alguna situación de cambio en esa realidad que nosotros estamos estudiando. Por eso esta idea de la liberación, del empoderamiento social, ¿no? La idea de empoderamiento como la capacidad de tener autonomía, de poder tomar decisiones. Y una de las características más importantes que tiene es que incorpora a sus estudios a aquellos sujetos con los que está trabajando, ¿no? Los sujetos con los que trabajamos no quedan limitados a una etapa de mi investigación, que generalmente es la etapa que nosotros llamamos trabajo de campo, que es cuando salimos a recoger la información, ¿no? Sea a través de la técnica que sea, entrevista, observación participante, grupos de discusión, no sé, algunas de las diversas técnicas que incorporamos. Pásame la siguiente, Vivi. Ahí va. Bien. Justamente, ¿no? Lo que se propone es superar el reduccionismo, ¿no? Y el conservadurismo. Entonces no se van a quedar ni del lado del empirismo ni el interpretativismo, ¿no? El positivismo, pospositivismo está muy basado en la empiria. Yo necesito trabajar con hechos que sean reales, que yo pueda observar, que yo pueda medir para después poder realizar generalizaciones sobre eso, ¿no? Y las teorías interpretativas lo que hacen es ¿no? Un uso exhaustivo de la interpretación. Entonces, el paradigma sociocrítico dice, bueno, nosotros no nos vamos a quedar ni de un lado ni del otro, sino que vamos a intentar usar la interpretación ¿no? sobre determinados hechos sociales de cara al cambio social, a la transformación, ¿no? La idea, el fin, el objetivo que va a tener este paradigma es transformar las estructuras de las relaciones sociales y dar respuesta a los problemas, ¿sí? Eso es parte de la acción-reflexión de los integrantes de la comunidad, ¿no? Siempre vamos a ir como en esta unidad dialéctica entre la teoría y la práctica, ¿no? Espera un poquitito para atrás, Vivi. ¿Por qué decimos esto? Porque para generar muchas de las tradiciones en investigación, ¿no? Que fundamentalmente plantean los paradigmas que vimos anteriormente, se quedan en esta idea de, bueno, genero información y me quedo ahí, ¿no? Como investigador ese es mi rol, generar los datos, reflexionar sobre ellos y compartirlos, generalmente con la comunidad académica. Algunos autores se preocupan más por compartirlos con la población, pero acá hay un interés en cambiar esas estructuras, ¿no? En poder identificar justamente cuáles son los problemas que tienen las sociedades y poder generar conocimiento que aporte a esos problemas, a resolver esas situaciones, ¿no? Vamos a ver más adelante, cuando vemos diferentes tipos de diseño, este paradigma es un poco el marco en el que se sustenta la investigación-acción, la investigación para la acción, la investigación-acción participativa. Vamos a ver que tiene como diferentes nombres, pero justamente intenta sobre un problema que tiene una comunidad, aportar conocimiento para ver cómo se puede resolver y volver a la reflexión, ¿no? Por eso decimos que es como este ejercicio entre la acción y la reflexión, entre la teoría y la práctica, ¿no? Esta idea de praxis que teníamos ahí. Entonces no me quedo solo, ni solo con los datos, ni solo con una interpretación, y a su vez los datos que yo genero, tengo que pensar cómo ayudan a resolver la situación que tiene esa comunidad. Y a su vez los actores de esa comunidad están trabajando en conjunto con el investigador, ¿no? No quedan relegados. ¿Por qué?
porque no solo porque no quedan relegados a la parte de la generación de los datos, sino que además ayudan a delimitar ese problema, ¿sí? Tampoco es que es la comunidad la que dice este es mi problema, justamente el investigador con sus conocimientos y su reflexión aporta a esclarecer cuál es el problema, ¿no? De esa comunidad, de ese grupo, de esos actores con los que nosotros vamos a estar trabajando. Esto lo vamos a ver más adelante y vamos a profundizar más en este tema. Ahora sí, siguiente, Vivi. Bueno, acá la referencia al paradigma sociocrítico es la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Que desarrolló un concepto de teoría cuyo fin era justamente la emancipación del ser humano, se conoce como la teoría crítica, lo vimos recién. Ahí los filósofos y pensadores que más se destacan son Adorno, Benjamin, Horkheimer, Habermas, Honneth, ¿sí? Entre otros. La teoría crítica se origina en estudios comunitarios e investigación participante, este ejemplo de investigación que yo les hablaba recién, con esas características. Implica la autorreflexión, ¿no? Como veíamos recién, es un conocimiento construido por intereses de la comunidad, ¿sí? Entonces, el problema o los fenómenos que yo intento esclarecer, estudiar, ¿no? Conocer, no están dados solo por el interés del investigador, sino que responden a intereses de la comunidad. Por ejemplo, puede ser un grupo de padres que quiere plantear qué pasa con los adolescentes en un barrio, ¿no? O referentes de instituciones educativas de una zona de la ciudad que nos vengan a plantear qué está pasando con la deserción educativa, o las ollas populares que acudan a la universidad para decir, ayúdanos a ver cuál es el problema para poder organizarnos, por darles algunos ejemplos para poder aterrizar un poco estos conceptos. Y el conocimiento se desarrolla construyendo y reconstruyendo de la teoría a la práctica. Esto que les decía, el problema viene como definido de la comunidad, nosotros como investigadores vamos a tratar de aportar metodología y teoría de esos problemas, lo vamos a ir viendo junto con la comunidad y vuelvo a la reflexión y lo llevo de nuevo a la práctica, no es un trabajo de ida y vuelta entre teoría y práctica continuo, que es súper rico. Por supuesto que esto a muchos de ustedes les puede estar haciendo un poco de ruido porque no es la forma más tradicional de la que ustedes, de lo que tienen idea, que es generar conocimiento, más bien les puede estar sonando intervención, a intervención profesional, puede estar pensando, pero esto es más parecido a lo que hace un trabajo social, un psicólogo, ¿no? El sociólogo es el que investiga. Bueno, en realidad justamente, por eso es un paradigma nuevo que emerge frente, ¿no? Al pospositivismo y al paradigma interpretativo como una forma de hacer en ciencias sociales distinta. Sí, pasa a la siguiente. Bueno, Habermas estaba mencionado en la diapositiva anterior como uno de sus exponentes, es el exponente más importante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Él centra su crítica en el sistema capitalista, especialmente en los aspectos de dominación cultural. Para él, la condición de hombre explotado y enajenado de Marx lo convierten en condición de hombre manipulado y dominado. Habermas toma elementos del marxismo con cierta crítica. Él piensa que a los procesos productivos de la modernidad se le prestó poca atención a la cuestión cultural, ¿sí? Por eso él dice ahí que centra la crítica en el sistema capitalista, pero principalmente en sus aspectos de dominación cultural. Weber fue un autor que, sin embargo, ¿no? Desde el interpretativismo le dio mucho más cabida a los aspectos culturales en el marco de sus teorías. Y va a estar justamente, ¿no? Preocupado por estas cuestiones de la dominación, porque Habermas, ¿no? y el paradigma sociocrítico se preocupan bastante por la ética, ¿no? Por la ética del investigador. Ustedes van a ver en el capítulo que le dejamos ahí de la bibliografía, que hablamos bastante de eso, la ética en la investigación, es decir, investigamos para qué, ¿no? Investigamos para la transformación social, investigamos con una ética de generar cambios. Esto no quiere decir que haya temas que se estudian, por ejemplo, ¿no? Desde un enfoque más positivista y que eso no sea ético, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la ética que caracteriza los procesos desde el enfoque del paradigma sociocrítico tienen que ver con la ética de la transformación y del cambio social. Entonces, todo lo que explicaba Marx,
¿no? de la dominación es una preocupación para Habermas, ¿no? Para él, ¿no? Lo referido a la ciencia realiza una crítica radical al positivismo reinante, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la neutralidad y la objetividad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién del positivismo y de esta postura del investigador de estudiar los hechos sociales como si fueran cosas o adoptar la misma forma de trabajo que los científicos de las ciencias naturales? Es para lograr neutralidad y objetividad, ¿no? Y acá en realidad, desde el paradigma sociocrítico, al momento de elegir una problemática sobre la cual trabajar, uno enuncia que quiere generar procesos de cambio, de desigualdades, de situaciones de opresión, de las mujeres, de personas LGTBI, no sé, de diferentes grupos que están oprimidos, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el concepto de ideología, ¿no? Asociado a los valores, a las creencias que justamente operan, ¿no? Como para legitimar ciertas situaciones de opresión, para Habermas es una preocupación. Él también se va a preocupar mucho por la esfera pública, se preocupa por la democracia, entonces va a ver de qué forma los ciudadanos pueden volver a la esfera pública para discutir, ¿no? Los temas que son importantes. Se va a preocupar mucho Habermas también, es un autor que todavía vive, está vigente, busquen cosas porque es súper interesante. Y Habermas estaba muy preocupado también por el rol que juegan los medios de comunicación. En realidad, él va a decir, son un buen instrumento, puede ser un instrumento de democratización, pero si en realidad están cooptados por los grandes capitales, probablemente no ayude, ¿no? A estos procesos que estamos hablando de empoderamiento, emancipación y demás. Adelante, Vi. Bueno, la ciencia actual, va a decir él, es reproductora del sistema capitalista de dominación en sus productos que son ideológicos y su organización similar a la organización industrial, lo que hablamos un poco hace un momento. Reivindica para la ciencia la necesaria discusión acerca de la ética. Ciencia y ética son aspectos de una misma cuestión. La ciencia no es objetiva ni es neutra, sino que forma parte del sistema de dominación, ¿no? De nuevo, esta idea que conversábamos hace un momento de la ciencia no es neutral, no es objetiva, todos estudiamos algo por algún motivo y muchas veces también el punto desde donde estamos parados para investigar va a determinar qué conocimiento genero y sobre todo para qué lo genero, ¿no? Entonces él va a decir que para que la ciencia sirva como herramienta para la liberación humana, debe necesariamente incorporar la discusión acerca de los fines, ¿no? ¿Para qué generamos conocimiento? Para la transformación social, para transformar qué situaciones, ¿no? Las de opresión de determinados grupos. Eso está como en el centro de este paradigma. Creo que es la última que nos queda vivir. Bueno, él dice que la ciencia social puede ser una herramienta de cambio si adopta la acción comunicativa e introduce la discusión sobre los fines. Esto es, incorporar la racionalidad dada por la necesidad de entendimiento entre sujetos capaces de lenguaje y acción. Acción comunicativa es el proceso cooperativo que desvela los argumentos ideológicos de los discursos de la dominación y los vuelve transparentes y posibles de ser comprendidos en libertad. Y el lenguaje para él siempre debe estar al servicio de la comprensión y el diálogo debe estar fundado en argumentos, ¿no? Como les mencionaba recién, para Habermas es muy importante, él escribe un libro sobre una obra bastante importante, la teoría de la acción comunicativa, donde justamente habla de las capacidades, ¿no? Y la acción comunicativa a través del lenguaje, ¿no? Y la importancia de eso para poder argumentar, ¿no? Y de esa forma salir muchas veces de estas situaciones de dominación y poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Tiene una teoría vasta también en todas las cuestiones de democracia deliberativa, que también es bien interesante y que ustedes en otros cursos seguramente, más de teoría política, lo van a ver y que los invitamos desde ya a que los puedan trabajar si están interesados. Esos son los elementos centrales que les queríamos plantear de la teoría del paradigma sociocrítico. Vamos, como les decíamos, a retomar algunas ideas cuando trabajemos diseños de investigación acción participativa. Bien, bueno, por acá entonces estaríamos cerrando la idea de esta instancia.
era como comentábamos al principio, bueno, dejar planteada esta idea de paradigmas, de la característica de las ciencias sociales en relación a esto, ¿no? Que dice Basilachis, en ciencias sociales la coexistencia de paradigmas no es la excepción, es la regla, es decir, tenemos diferentes posiciones paradigmáticas, diferentes paradigmas que van a dar respuestas distintas, como ustedes fueron viendo con este recorrido que fuimos haciendo, y seguramente cuando vayan a los textos va a quedar más claro, eh, diferentes respuestas, ¿no? Que quedan planteadas desde los paradigmas en relación a estas cuestiones, ¿no? Ontológicas, epistemológicas, metodológicas, respecto a cómo concebimos, ¿no? La, la naturaleza, el ser, ¿no? De la realidad, eh, cómo nos posicionamos frente al proceso de conocer. Ahí quedó claro con el paradigma sociocrítico en relación a los anteriores que nombramos, ¿no? Esta idea de un posicionamiento que tiene que ver con eh, que los valores del investigador, de la investigadora son parte de este proceso, ¿no? Cuestionar también el para qué del conocimiento científico, para qué hacemos ciencia, con qué finalidad. Y en otros paradigmas se van a plantear otras cuestiones, ¿no? Desde, bueno, otros supuestos. La metodología en ese sentido acompaña estas posiciones, ¿no? Ontológicas, metodológicas, eh, y por eso es que vamos a plantear, por ejemplo, en el paradigma postpositivista, esta idea de la estadística con fuerza, en otros casos va a ser el análisis de los discursos, de la conversación, ¿sí? En otros casos van a ser las técnicas participativas, que van a involucrar directamente a las personas protagonistas de esos fenómenos, ¿no? En el estudio y en las estrategias para encontrar soluciones a esas problemáticas, a esas cuestiones que se están planteando estudiar y resolver, transformar. Bien, la referencia es el texto de Alejandro Novoa, que está subido y va a quedar colgado en la plataforma junto a esta clase, y el capítulo 1 de Irene Basilachis, que también hace referencia eh, a los diferentes paradigmas. Bien, yo no voy a agregar mucho más a lo que está planteando Viviana, sino bueno, invitarlos a que nos compartan a través de los foros sus comentarios, sus apreciaciones y también las dudas que tengan y bueno, a poder seguir el intercambio desde ahí. Bueno, que pasen Bueno, muy que bien estén bien, y seguimos en cuídense. contacto. Chau, chau.